estamos aquí en tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y para mí es un placer estar con ustedes trayendo contenido que bendigan su vida. Hoy es el segundo jueves del mes y tenemos nuestro segmento Hablemos de Negocios, que está a cargo del ingeniero y pastor Viriato Sánchez junto a su amada esposa, la licenciada Amanda Chevalier. Bienvenido una vez más, ¿cómo están? Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Para nosotros un gran placer tener este segmento, compartirlo contigo el segundo jueves de cada mes. Tan edificante programa. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con la audiencia sobre este segmento, una nueva emisión del segmento Hablemos de Negocios. Así es. Y en el día de hoy tenemos el tema de emprendurismo, un tema muy interesante para este nuevo tiempo. Así que vamos de una vez a empezar hablando de este tema que es tan interesante y que yo sé que será de gran bendición para nuestros oyentes. Sí, muy bien. Primero que nada, lo más importante entender es que este va a ser un tema en varias etapas, porque el tema es lo suficientemente vasto. Pero debido a que estamos viviendo una situación especial en estos tiempos, donde muchas personas han perdido el trabajo y tienen que buscar alternativas, esa es la realidad, pues es necesario crear bases, dar algún tipo de orientación a las personas que hoy en día están viendo las alternativas de buscar un medio de sustento diferente a un empleo. Y qué bueno que podamos ver alternativas y qué bueno que podamos hablar en esta conversación franca de alternativas, porque muchas veces, y de hecho, uno de los países, y quiero compartir esto con ustedes, uno de los países donde más se da el concepto de ser un emprendedor, de tener un negocio propio, está en la mente de los dominicanos. Tú te vas a otras latitudes, a otros países, y realmente la cantidad de personas que piensa hacer emprendurismo, es decir, hacer un independiente y hacer un emprendedor, desarrollar una empresa, una idea y convertirla en una empresa, es mucho menor. Y todo el mundo... Emprender es eso mismo, es iniciar un negocio, tener algo novedoso, tener una iniciativa propia. En países como los de nosotros, ok, hay muchos negocios, hay muchas empresas, pero casi todas iguales, casi todas se dedican a lo mismo, no tienen nada en particular, ¿verdad? Bueno, cada empresa tiene lo que se llama una propuesta de valor. Exacto. Y la propuesta de valor es aquel enunciado que define a una empresa para delimitar y explicar qué yo ofrezco y por qué al cliente, o sea, mi cliente, la gente, el grupo al cual yo defino como el grupo receptor de mi producto, mi servicio, debe comprarme a mí y no comprar a la competencia. Es un elemento cualificativo. Entonces, sí, vendan lo mismo, ¿verdad? Sí, entonces realmente la forma en como yo presento el producto o servicio va a depender del mercado que lo tenga, del grupo meta. Entonces, ahí empezamos el tema del emprendurismo. Emprendurismo tiene que ver con la capacidad de las personas de iniciar lo que se llaman empresas, que se le denomina en inglés startups, que es diferente a una empresa formal. Una empresa formal es aquella que ya está en un mercado establecido, que tiene un producto, un servicio establecido, que tiene toda una infraestructura, que tiene tiempo en el mercado, que todo es conocido y que sencillamente está operando en un mercado. Los startups son empresas que normalmente son iniciativas innovadoras, porque entrar en un mercado a poner una empresa en un sector y a un público que tiene muchas alternativas, como decía Amanda, y que hacen lo mismo, pues tiene muy poca posibilidad de ser exitosa. Así es. ¿Por qué? Porque el que ya está en el mercado, pues ya tiene el mercado en sus manos. Y el nuevo, lo que se llama el entrante nuevo, el que está dando un paso para entrar en ese mercado, tiene que saber quién está ahí y qué producto y servicio yo ofrezco. Si yo ofrezco el mismo producto y servicio al que está ahí, es muy difícil que yo pueda hacer una presentación y capturar una parte del mercado. Entonces, muchas veces la gente empieza en un mercado y dicen, bueno, yo voy a entrar a algo que otro está haciendo o mucha gente está haciendo y voy a competir por precio.
Es decir, yo voy a vender más barato que el resto. Esa es una forma, un cualificativo diferente que pudiera presentarse al mercado y decirle, mira, yo estoy vendiendo el mismo producto que A, B y C, pero yo lo vendo más económico. Entonces, eso es un motivador para que la gente pueda considerarte como una alternativa. Esa es la capacidad que debe tener la persona que sea emprendedora, tener la capacidad de ese cambio, de esa novedad, de esas ideas, hasta por precio, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué la razón de que por qué voy a competir va a variar? Realmente la competencia por precio es la que menos yo recomendaría que tú entraras a un mercado, a menos que tú tengas una excelente economía de escala. Realmente, ¿dónde, como un emprendurismo, qué es lo que debe hacerse? Bueno, lo que debe hacerse en un emprendurismo es analizar. Los emprendurismos siempre inician ¿con qué? Con una idea del creador. Mira, ¿sabes qué? Yo he visto que se necesita tal cosa, o yo he visto gente, yo tengo la idea de hacer esto y creo que hay gente y que hay clientes lo suficiente como para desarrollar una empresa y poder instalar la empresa. Y ahí se comenta que es la parte del segmento de hoy, la primera etapa, vamos a comentar los 9 errores típicos de los emprendedores cuando inician un proceso de instalar una empresa, que son errores que destruyen la empresa. Me decía mi esposa, y vamos a empezar con este tema en lo negativo. Sí, vamos a empezar en lo negativo porque es más importante que usted, ahora, si usted tiene su idea y lo ve a la luz de estos nuevos indicadores y dice, ¿sabe qué? En estos 9 indicadores yo me estoy viendo mi idea, entonces tengo que repensarla. Si yo inicio diciendo cuáles son las cosas positivas solamente, las ideas que tú tengas probablemente no la puede pasar por un tamiz. Tienes razón. Entonces, vamos a empezar. Sí, perdóname. Y esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a emprender en un negocio, no quiere decir que no es solamente tener el entusiasmo y el querer hacer algo, sino que realmente debemos analizar todos estos puntos que ustedes están hablando y también que van a exponer, porque hay personas que les sucede eso, me gusta hacer X cosa, qué sé yo, vender algo y simplemente voy a hacerlo. Por el entusiasmo, creo que sí, que lo puedo hacer, pero no analiza muchísimos puntos, como lo que usted hablaba de precio, de servicio, de calidad, y varios puntos que son importantes al emprender un negocio, porque después que emprenden y de repente la competencia es muy fuerte, entonces pudiera no funcionar. Muchos negocios empiezan por el simple placer o don de conocer un oficio. Sí, así es. Puede tener una persona capacidad de cocinar, por ejemplo, y decir voy a montar un restaurante y nada que ver. Sí. Puede tener la capacidad de cocinar muy bueno, pero no necesariamente la capacidad de montar un restaurante ni de vender comida. Entonces, los emprendedores empiezan, lo primero que tenemos que entender es la primera regla que es negativa, o sea, la cual tú tienes que someter. Es cuando una persona empieza una idea de una empresa, lo primero que piensa es, yo sé lo que los clientes necesitan. O sea, cuando tú, Kenzie, iniciaste este programa con tu idea, que es una innovación, es decir, un emprendimiento, cuando empezó Solución Integral, probablemente tú dijiste, yo voy a hacer un programa con este público en mente. Y es muy probable que ya 2 años, Kenzie, tú tienes con el programa. Sí, Casi 2 años. Es muy probable, y sería interesante escucharte, si la idea inicial del público al cual tú ibas como objetivo en esa primera idea es el que hoy te ha dado la respuesta. Realmente típico. No. Inclusive hemos variado muchísimas cosas. La idea principal fue dos terapeutas, luego ya no pudo seguir, luego el señor innovó del tema de los segmentos y así sucesivamente, y realmente no ha sido tal cual nosotros emprendimos al principio. Yo te prometo que en un próximo segmento vamos a ver tu programa a la luz de eso, que es un resultado perfectamente válido, que es la forma en cómo realmente se genera un emprendedurismo. Entonces vamos como primera idea.
Asumimos que nosotros sabemos quién es nuestro público y qué necesita ese público. Eso es lo primero que tú entras y empiezas a desarrollar una empresa con esa condición. Empiezas a inclusive a definir cuál es la estructura organizacional, cuál es el producto que tú vas a crear, cuál es el canal de venta, el mercadeo que vas a utilizar. Empiezas a hacer una serie de brochures, empiezas a desarrollar y a darle forma al producto. Y arranca por ahí y empiezas a hacer inversiones importantes muchas veces. Empiezo a alquilar un local, empiezo a contratar personal, empiezo a tener una serie de gastos en materiales, gastos en promoción, todo eso sobre la base de la idea de un público y un mercado que va a recibir ese producto. Cuando lo primero que tú vas a entender es que el público meta que tú entiendes inicialmente que va a ser el que va a consumir tu producto, tiene que ponerlo en prueba. Es decir, esto es una idea, pero yo tengo que validarlo. Es una hipótesis. Yo no lo puedo considerar como una acción completa, sino que tengo que decir, bueno, yo entiendo que este puede ser mi público, pero después yo tengo, como lo veremos, yo tengo que validar toda esta información. El segundo error. Estudio de mercado. Ni siquiera un estudio de mercado, salir a la calle y tratar de tener. ¿Por qué? Porque en un emprendurismo, Amanda, buena pregunta, no hay suficiente dinero para invertir en un estudio de mercado. Un estudio de mercado cuesta dinero. Entonces tú no le puedes decir a una persona que está innovando y que va a empezar con una idea a hacer una tremenda inversión de mercado. ¿Por qué? De estudio de mercado, porque se le va a salir de las manos. Entonces, y sobre todo cuando tú no sabes si ese mercado está ahí. Es diferente cuando tú creas un producto, un servicio en una empresa que ya existe. En esa empresa que ya existe, que ya tiene un mercado, que ya conoce, tiene una experiencia trabajando con ese mercado, de alguna manera tú tienes una retroalimentación de ese mercado y sabes cuáles posibles productos y servicios pudiera tú facilitarle y ponerle a su disposición para realizar un negocio porque tú conoces ese mercado. Pero el que está empezando con una idea desde cero, no conoce el mercado. Tiene una idea, pero no conoce el mercado todavía. Tiene que validarlo. La segunda gran problema es, yo entiendo que conozco el producto o servicio que le voy a dar y cuáles son las características de ese producto o servicio que le voy a dar. Y empiezo a diseñar un producto. Mira, voy a vender un micrófono y ese micrófono va a tener este tipo de switch, va a tener este tipo de cordón, tiene esta forma y empiezo a hacer lo que se llama el requerimiento del producto o servicio. ¿Sobre qué base? Sobre lo que yo entiendo que el cliente puede requerir o necesitar. Pero lo he validado con ese grupo, todavía no lo he validado. Segunda regla negativa o segundo elemento error que se cometen cuando se hace emprendedurismo. Yo defino el producto sin haber tenido una buena integración y retroalimentación con el público meta o el público objetivo de mi producto o servicio. Tercer problema. Enfocarme, exacto. ¿Cómo es, Amanda? Enfocarse en la fecha del lanzamiento. Mira, yo tengo que salir en marzo, el 1 de marzo. Vamos a poner una fecha. Mucha gente dice, no, hay que ponerle una fecha de salir porque si no, no va a salir nunca. Y entonces tú dices, bueno, el 1 de marzo vamos a salir con esta empresa, sea lo que sea. En buen dominicano, sea pato o gallareta. Y vamos a salir con eso y después arreglamos la carga en el camino. Es un error. Entonces, sí. Pongo esa fecha y entonces trato de reestructurar todo lo demás y empiezo a ¿qué? A quemar los barcos. Empiezo a que los procesos normales de preparación, de adecuación, de investigación, de validación de la idea, no lo estoy haciendo, sino estoy concentrado en la fecha de arranque solamente. Lo hace apresurado y no lo hace correctamente. Por ejemplo, típicamente, le voy a dar un dato. Sí, claro. Típicamente, oye esto, Amanda. Y mi querida hermana Kenzie, típicamente un producto en una empresa, para sacar un nuevo producto en una empresa, típicamente toma de 12 meses a 16, 18 hasta 24 meses. Quiere decir que yo tengo una empresa establecida, vamos a suponer que yo hago champú y voy a sacar un nuevo tipo de champú. Pues probablemente el ciclo de desarrollo de ese producto a nivel de ingeniería, de mercadeo, de ventas, es entre 12 meses a 24 meses. ¿Y qué pasa si yo tengo la fecha de salida y digo la fecha de salida va a ser en 24 meses? En ese periodo concentrado de ingeniería de solamente desarrollar el producto, probarlo y hacer todo esto en cuanto al producto per se, no hay tiempo para validar
que este producto y las condiciones y características que tiene el producto son las que requiere el mercado. Entonces yo termino con un producto en la mano, voy a salir el champú, lo pongo en el estante y resulta que ese champú en ese estante nadie lo mira ni nadie le interesa. ¿Por qué? Porque no validé, yo tuve una impresión y no validé adecuadamente ese producto y no me tomé el tiempo, sino me concentré en la parte de ingeniería, en la parte de la solución, de confeccionar la solución y sacarla al mercado lo más rápido posible para evitar que otro salga con el mismo producto. Y eso no quiere decir que descuide la fecha tampoco, tiene que ser programado también. Sí, pero hay etapas y vamos a ver que en el modelo de emprendurismo hay 4 etapas. Dime, Kenzie. Ok, eso iba a preguntarle, que entonces lo ideal sería, luego que se haga toda esta parte, vamos a decir, detrás de cámara, ya poner una fecha para el lanzamiento de lo que vas a hacer, o como dijo Amanda, poner una fecha, pero que sea una fecha razonable. Y ahí usted dijo que iba a explicar. Sí, en los productos y servicios es mejor salir con un producto no terminado y empezar el proceso de la validación a través del mercado y irlo puliendo en el interín y no hacer un tremendo lanzamiento como un producto perfectamente terminado, sino salir con un producto que puede ser imperfecto, que no está completo, ver cómo se comporta el mercado, tener la retroalimentación de la gente del mercado que te va a decir, mira, ese producto hay que cambiar el color no está bien, ese color no es bueno y este producto tiene tal cosa. Y tú retomar eso y seguir dándole la forma al producto, pero tú estás fuera ya, tú estás generando una interacción del producto. Quiere decir que tú lo único que vas a ir dando una nueva iteración. Vamos a entender que el emprendurismo, el proceso de generar una empresa y un producto y servicio es un proceso reiterativo, iterativo una y otra vez. Lo vamos a ver en 4 etapas, pero en otro segmento. Cuarto error, énfasis en la ejecución y no en validar mi hipótesis inicial. Me concentro más en que tenemos que salir al producto, tenemos que tener la infraestructura, tenemos que tener una serie de elementos, preparar el material de mercadeo, los brochures, vamos a ver cómo vamos a introducir el plan de presentación, el lanzamiento, en ingeniería, qué productos y servicios, los suplidores que necesito. Estoy todo concentrado en todo lo meramente operativo, pero no estoy validando la hipótesis inicial. ¿Ese es el producto para ese mercado? ¿Es la forma como yo quiero hacerlo? Como él lo requiere el mercado, ¿está dispuesto el mercado a pagar ese precio que yo tengo idea? Entonces hay que hacer una serie de investigaciones previas y durante el lanzamiento del producto. El quinto error es que normalmente cuando la forma tradicional de lanzamiento de una empresa formal, siempre se le pide un plan de negocios. Y ese plan de negocio establece una serie de ventas, de proyecciones de ventas y una serie de estados financieros simulados hacia futuro en función de su ingreso con los gastos estimados, etcétera, etcétera. Y se entiende que ese plan está escrito en piedra. Pero si mira, debimos haber vendido 100,000 unidades en los primeros 6 meses y nada más hemos vendido 46. Entonces, esto es un desastre. Esta empresa hay que cerrarla porque no llegó al nivel que era. Claro. ¿Por qué? Porque no entendimos que los planes de negocio son supuestos también. Y si hago un supuesto muy ambicioso en un mercado que no conozco, también es ilógico. Por lo tanto, los planes de negocio deben hacerse de manera comedida y a manera de ensayo y error, donde los costos se van incrementando en la medida en que la empresa puede ir asumiéndolo. Siempre se empieza... irlo revisando constantemente. Empezar con los mínimos costos posibles. Sí. Todo lo que tú puedas tercerizar en esa primera etapa, todo lo que tú puedas evitar, contratar mucha gente, no contraten mucha gente en ese primer emprendimiento, ve contratando a la gente en la medida en que vaya creciendo la empresa. Y ahí empiezas tú al sexto error típico, que en el emprendurismo muchas veces empiezan las empresas a decir, bueno, ya necesito un gerente de mercadeo, necesito un gerente de negocio, de ventas, o un vicepresidente de ventas, necesito un vicepresidente de mercadeo, necesito un director de un vicepresidente técnico, y la empresa todavía no está a ese nivel, y entonces empezamos a confundir las funciones, los títulos de las funciones de empresas tradicionales con el concepto de una empresa de emprendurismo, que los títulos no tienen sentido. Entonces, con ese sexto tema, tenemos el séptimo, lo vamos a anunciar básicamente, que es
ejecutar un plan de ventas y de promoción y, lógicamente, asumir un crecimiento que sea escalable. Quiere decir, empecé pequeño y voy a escalar en la medida que vaya creciendo. Y por último, el último error típico de las empresas es la gestión por crisis, que es nunca asumir una gestión por crisis, porque mantener una empresa en gestión por crisis, que es sencillamente donde quiera que hay un hueco, tratar de taparlo y no sentarnos y pensar y replantear lo que tenemos. Exacto. Es el noveno error típico que destruye a las empresas. Y con eso hacemos esta introducción de este segmento, que seguirá en otros segmentos de Hablemos de Negocio, sobre el tema de emprendurismo. Excelente. Muchas gracias. De verdad que estos puntos son geniales para todos aquellos que quieran emprender en sus empresas, en sus negocios. Tómenlo en cuenta. Espero que hayan tomado, como siempre le digo, papel y lápiz y haya escrito cada uno de esos puntos para que les sea factible a la hora de tomar esa decisión. Gracias, Mandy Viriato. Gracias por su segmento Hablemos de Negocios. Siempre ha sido una bendición para mí que ustedes puedan estar con nosotros impartiendo esos conocimientos que sé que están siendo de bendición a nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y pasen muy buenas tardes todos. Muchas bendiciones. Amén, igual. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Hoy también tenemos un invitado, tenemos otro espacio donde nuestro invitado se llama Eduardo Tavares. Él es el esposo de la adoradora Aranza, que estuvo con nosotros en una ocasión hablándonos de su testimonio. Hoy él va a compartir un poco de su testimonio y también nos va a hablar del sacerdocio. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas noches. Dios te bendiga, amada hermana. Un abrazo para todos y que Dios me bendiga a todos los radio oyentes que están ya conectados en esta transmisión. Así es. Pues de verdad que es una bendición que puedas estar con nosotros. Como le comentaba a nuestros oyentes, Aranza estuvo con nosotros, tu esposa, nos estuvo hablando del testimonio de ustedes. Yo sé que ahora vamos a ver cómo dice la otra parte en relación a lo que sucedió contigo en tu vida cristiana, cómo llegaste al Señor, cómo fue todo el proceso y luego este hombre del Señor ya en los caminos del Señor, cómo el sacerdocio se ejecuta ya en tu vida, ya estando en el Señor. Amén, amén. Bueno, para mí es más que un honor, un placer poder compartir. Para mí es un privilegio y te doy las gracias por haberme tomado en cuenta para que pudiera tener esta oportunidad de hablarle a los hombres y también a las mujeres que ya están conectadas para que puedan entender cuál es la causa o el principal problema que está afectando los hogares hoy en día, en especial a los matrimonios. Y es la falta de Dios. Amén. En el hogar que no está Dios, difícilmente puede haber una relación donde haya respeto y los valores se puedan llevar conforme al propósito de Dios. Entonces, ahí está el fundamento de poder tener una familia que esté caminando en obediencia y conforme a lo que establece la palabra de Dios. Amén. Cuando mi esposa estuvo en el programa, ella más o menos me contó algunas cosas de las que ella estuvo hablando. Y nosotros éramos una familia totalmente disfuncional. Mi esposa y yo ya tenemos 25 años de unión, tenemos 4 hijos. Y como te decía, era una familia totalmente disfuncional donde yo era un hombre adúltero compulsivo que tenía, bueno, lo voy a decir con franqueza, llegué a tener 10 mujeres mudadas fuera de mi casa. ¿Cómo así? Sí, esa era una vida desordenada, un hombre que creía que lo estaba haciendo bien porque a mis hijos les daba todo lo materialmente, o sea, todo lo que ellos necesitaban materialmente yo lo tenía. Yo le daba todo a mi familia, a mi esposa, o sea, yo era en la parte sacerdotal del hombre en esa época, sin conocer al Señor, yo era el proveedor de mi casa, el que daba las provisiones para todo, pero en lo emocional y en lo espiritual era un hombre totalmente nulo. Era un hombre que no tenía conocimiento alguno y por eso cometía estos errores.
Qué bueno, Eduardo, que tú mencionas esa parte del tema de ser proveedor, porque hay muchos hombres, padres, esposos, que solo se concentran en esta parte de proveer para la familia y entienden que Yes. como están proveyendo para la familia, todo está bien, todo está perfecto, pero la vida de la familia, del esposo y de los hijos es algo integral. No Así es es. que no sea importante que se provea para la familia, pero hay otra parte que es la parte emocional y espiritual que también como padre, como esposo o esposa, tenemos que estar activa en esa parte. Y si esta parte se descuida, entonces donde se caen en muchísimas situaciones emocionales Amén. que luego traen sus consecuencias. Así es, así como lo dices. Mira, todo tiene un inicio y tiene un comienzo. Mi esposa y yo, cuando nos conocimos y decidimos iniciar fue una relación muy hermosa los primeros años, y llevábamos una relación de mucha unidad y de mucho amor. Pero llegó un momento donde yo, por la falta de conocimiento bíblico, por no tener una relación de intimidad con Dios, no entendí que la parte sacerdotal, al momento de casarme, yo tenía que asumir un liderazgo en un hogar, yo pasaba a formar un nuevo hogar y yo tenía que dirigir ese hogar conforme a lo establecido en la palabra. ¿Para qué pasa? Yo me caso, pero continúo comiendo en casa de mi madre. Y iba diariamente a comer a la casa de mi madre y apenas un día a la semana, el domingo básicamente, era el día que yo utilizaba para comer en familia. Y esto fue creando unas situaciones y situaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy sagaz, el enemigo es muy astuto. Y él siempre va a utilizar a personas muy cercanas a uno para influenciar y buscar la manera de destruir ese hogar. Entonces, mi madre, que es una persona a quien amo, a quien honro, y he estado al cuidado de ella todos estos años, al no tener tampoco conocimiento de nada de esto, mi madre, cuando yo llegaba a comer, me comenzaba a hablar mal de mi esposa, que mi esposa no la quería, que mi esposa esto, que mi esposa aquello. Imagínense un hombre que llega a comer para volver a trabajar, está comiendo ya malhumorado, sale a trabajar. Cuando yo llegaba a mi casa, esto provocaba un estallido en mi hogar. Se llamaban, ya no te imaginas la cantidad de pleitos y contiendas que esto comenzó a provocar en mi hogar. Y a través de eso, el enemigo fue penetrando a la paz y la armonía que había en nuestro hogar. Hasta que llegó un momento que comenzó a existir lo que es una separación emocional en el matrimonio. Tú sabes que la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, que nosotros no nos podemos negar, la pareja no se puede negar el uno al otro, porque el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí y mi cuerpo le pertenece a mi esposa. Así Esto es. dice Primera de Corintios 7 a partir del verso 4. Y como no teníamos conocimiento de estas cosas, pues mi esposa y yo llegábamos a tener esas separaciones emocionales en el hogar y sabíamos durar 20 y 25 días durmiendo como dos enemigos en la misma cama, donde ni siquiera nos miramos, o sea, no nos hablábamos. Esto comenzó a provocar en mí una necesidad, que es la necesidad que todo hombre tiene cuando la mujer está negada y cuando no está ocurriendo la intimidad que debe de ocurrir en un matrimonio. Y yo comencé a buscar en las calles lo que tenía en mi casa. Y cuando ya me vine a dar cuenta, ya yo era un adúltero compulsivo, que tenía cantidades de mujeres, que llegó un momento de que mi vida era un desastre. Yo no tenía paz, yo no tenía tranquilidad cuando no era que me llamaban de aquí, me llamaban de allí. Y muchas de esas mujeres, que es lo peor de todo esto, que yo las tenía mudadas y le cubría todo, no solamente estaban conmigo, porque eso es algo que muchos hombres creen, que Así no, yo me es. la estoy, esta mujer está conmigo, esa mujer me ama. Eso es una falsedad. Yo fui engañado prácticamente por todas esas mujeres. Vivían una doble vida, pero me hacían creer a mí que yo era el hombre amado. ¿Por qué? Porque yo era el que le proveía todo. Yo era el que la tenía a ella bajo una cobija. Sí, Entonces, así es. yo sé Y que hay muchos déjame, hombres. qué bueno también esa parte que menciona Eduardo de la falta de paz y de tranquilidad que esto genera en el individuo que vive esa vida. Todo hombre que es infiel, que tiene dos mujeres o más, vive su vida intranquilo
sus emociones están divididas, su mente está dividida y nadie que tenga su mente dividida puede tener paz y tranquilidad. Así es. Mira, el hombre que no tiene a Cristo no puede tener paz. Puede creer porque tenga una buena cuenta bancaria, una buena empresa, que lo tiene todo. Pero eso es tan falso como un billete de 3,000 en nuestro país que no existe. Tan falso, te lo está diciendo una persona que recibió oportunidades de parte del Señor, aún siendo un hombre del mundo, de tener grandes trabajos, grandes proyectos y de adquirir buena posición financiera. Y podía tener los lujos, podía viajar a donde quisiera, podía tener las mujeres que pudiera, pero siempre mantenía esa necesidad, ese vacío en mi corazón, porque siempre me hacía falta algo. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y dentro de su corazón dejó un pequeño hueco. Y el Señor le permite al hombre que trate de llenar ese hueco con todos los placeres que quiera. Y nunca se va a llenar ese hueco. Porque ese hueco ese hueco solamente puede llenarlo Jesucristo. Amén, así es. Y es lo que en esta tarde, ya anoche, el Señor ha querido traer a esos hombres que están conectados, que están viendo esta transmisión, que si están cometiendo, algunos de los que estén conectados pueden estar equivocados en este momento, siéndoles infieles a sus esposas. Yo les puedo asegurar que por más que les seas infiel, que por más mujeres que puedas tener, nunca te vas a saciar. No te vas a saciar. Es lo mismo que el que anhela tener dinero. El dinero no sacia. Por eso que tú ves que hay personas que tienen y más quieren y tienen más y buscan más y buscan más y se les pierde la vida persiguiendo el dinero. Porque nada de lo que está fuera de Dios puede llenar el corazón de un hombre. Solamente Cristo lo llena, y yo lo doy por testimonio. Porque cuando el Señor comenzó a trabajar en mi vida a través de un accidente que tuve en el Parque Mirador hace ya unos años, donde me rompí una clavícula, el Señor permitió que yo tuviera ese accidente para sentarme en la casa, para que yo estuviera en mi casa bajo los cuidados de mi esposa. Y bajo los cuidados de mi esposa yo pudiera ver la gran mujer que Dios me había dado, a la cual yo no reconocía, a la cual yo veía como lo peor. Porque la venda que el enemigo nos pone a nosotros los hombres y también a algunas mujeres que cometen esos errores, es hacerle creer que su pareja, su cónyuge, es lo peor. Y no es así. Y lo queremos sustituir por otra mujer o en el caso de las mujeres por otro hombre, y al final resulta que es peor la otra persona. Sí, así porque el asunto no está en cambiar la pareja, el asunto está en reconocer que nosotros los hombres, en el caso nuestro, como sacerdotes del hogar, tenemos que entender que el Señor nos puso allí para que amemos y cuidemos a esa mujer, no para que la entendamos, es para que la amemos y cuidemos de ella, para que nosotros estemos dispuestos a sacrificar lo que sea que haya que sacrificar para que esa mujer sea feliz. Ese es el rol de un hombre. Y eso es lo que hoy en esta tarde yo le pido a Dios que pueda tocar esos corazones que están ahí conectados, algunos corazones que puedan estar endurecidos, que el Señor pueda tocarlo y convertirlo en corazones de carne, y que se den cuenta que va a llegar un momento en su vida. Hay un dicho muy conocido en nuestro país que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A mí me pasó, mi esposa y yo llegamos a divorciar, nos separamos, y llegó un momento donde yo, como a los 4 o 5 meses, ya yo no soportaba estar en el lugar donde estaba. Yo me había mudado con otra mujer, pero no soportaba estar ahí porque mi lugar estaba en mi casa con mi esposa y mis hijos. Hasta que tuve que decirle a esa otra mujer, mira, yo no puedo, me voy a mi casa. Y volví a mi casa ya divorciado. Porque cuando Dios tiene planes para nuestra vida, así ocurre. Y sí, Dios está a favor del matrimonio. Claro. El Señor quiere el matrimonio, y por eso es bueno que los que nos están escuchando, qué bueno que nos están escuchando, valga la redundancia, para que vean cómo el Señor hace cosas maravillosas, porque Él siempre está a favor del matrimonio. Amén. Y como hablaba la esposa de Eduardo Aranza, cómo ella se aferró a la oración y al Señor, y cómo el Señor pudo transformar este matrimonio. Amén, así es, hermana. Y no te imaginas la bendición y el gozo que hoy esta familia
tiene completa, y yo tengo que darle la gloria y la honra a Dios todos los días, porque de ser una familia totalmente disfuncional, hoy somos una familia que para la gloria de Dios todos le servimos. Nuestros hijos son oradores, predicadores. Mi esposa y yo andamos caminando a diferentes naciones y aquí en nuestro país constantemente dando conferencias y congresos para restauración de matrimonios, y hemos visto la mano poderosa de Dios obrar de una manera sobrenatural que a veces uno no se lo explica, los misterios del Señor. Pero hay influencias de terceras personas en el matrimonio que provocan situaciones y no porque ellos lo quieran hacer, porque mi madre nunca quiso provocar situaciones en mi matrimonio. Ella era un instrumento que Satanás usaba para distraer y llevar contienda a mi hogar. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá también hoy es una sierva de Dios, y esa relación Amén. que había pesada entre ella y mi esposa hoy es una relación de amor, de una amistad sólida. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a una familia y llega con propósito de restauración, es para restaurarla y poder entonces usar esa familia para restaurar y ayudar a otras que también pasan por situaciones. Entonces, Dios crea al hombre y lo coloca en Edén. Pero dice la Biblia en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. O sea que Dios creó al hombre y a la mujer el mismo día. Pero cuando seguimos leyendo la palabra, vemos que Adán estaba solo en el Edén por mucho tiempo. Porque a Adán el Señor le encomendó una tarea. ¿Y por qué la palabra dice que lo creó varón y hembra? Porque él había dejado a la mujer dentro del cuerpo del hombre, en una costilla. ¿Para qué? Para hacerle entender al hombre, como sacerdote que era del hogar, que en ese momento era el Edén, que lo primero que él tenía que tener era una relación con él. Porque la Biblia relata que Dios descendía cada tarde y tenía un encuentro personal con Adán. Entonces, a través de esa relación que Dios tenía con Adán, se creó una intimidad. Pero luego, más adelante, vemos, como dice la palabra en Génesis 2:18, que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque el hombre había acabado la primera tarea que Dios le había dado de nombrar a toda criatura creada por él. Y vio al final que todos tenían una pareja, menos él. Y yo en una paráfrasis digo, bueno, Adán parece que se entristeció, se puso triste y dijo, por aquí todo el mundo está en pareja y yo, ¿para cuándo? ¿No entiendes? Entonces el Señor vio que no era bueno y dijo, le haré ayuda idónea. Y todos conocemos, por lo menos los que hemos estudiado la palabra y los que no la conocemos, que el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo. Y de esa costilla que él extrae de Adán y le deja la cicatriz para que Adán viera la cicatriz como testimonio de que esta mujer que él le estaba entregando salía y procedía de él. Y vemos en la escritura, en Génesis 2:23, que cuando Adán ve a esta mujer, ya una mujer, me imagino una mujer hermosa, dice, wow, ahora está hecho hueso de huesos y carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Por esto será llamada varona. Y sigue el verso siguiente, que es la parte importante de esta parte ahora, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y es lo que nosotros como sacerdotes en el hogar tenemos que entender, que nuestras esposas y nosotros somos una sola carne, aunque vivamos en dos cuerpos. En lo espiritual somos una sola carne, porque eso fue lo que Dios ordenó, es un mandato, es una orden dada por Dios. Somos un solo cuerpo. Y como un solo cuerpo tenemos que tratarnos, tiene que haber unidad, tiene que haber respeto, tiene que haber una comunión para que el hogar pueda funcionar de manera correcta. La mujer debe de estar sometida en obediencia a su marido. ¿Para qué? Para que su marido pueda, conforme a lo establecido en la palabra, entonces amarla y cuidar de ella. Porque si hay una mujer que no está sometida, como en mucho tiempo no lo tuvo mi esposa, porque mi esposa llega primero que yo a los pies del Señor. Mi esposa duró alrededor de 7 años y medio allá en nuestra amada iglesia Buenas Nuevas, llorando en cada culto, en cada celebración. Se la pasaba llorando, clamándole a Dios por una restauración en nuestro hogar. Amén. Pero no fue hasta que mi esposa no se sometió a la voluntad de Dios que el Señor hizo la obra. Porque hay muchas personas que posiblemente estén orando, pero no están siendo obedientes. Porque una cosa es orar y clamar, y otra cosa es orar con soberbia, y otra cosa es orar en sometimiento,
obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, Eduardo, en estas dos etapas de la vida, por ejemplo, de Aranza, tu esposa, ella era cristiana, pero no era una esposa sujeta. En la primera etapa, cuando era, vamos a decir, nueva creyente, ya luego fue avanzando y cambiaron las cosas. Así es. Desde que mi esposa ya tuvo ese verdadero encuentro con el Señor, que fue llena del Espíritu Santo, entonces ahí comenzó a ser una mujer totalmente diferente. Se acabaron los pleitos, ya yo llegaba de la calle sin importar de dónde yo llegara, ya mi esposa no me peleaba, ya mi esposa estaba en una actitud totalmente diferente. Y a través de esa actitud y del testimonio que ella comenzó a dar, porque el Señor le dijo, calla y enmudece, porque yo voy a pelear por ti. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tengo el accidente, estoy postrado en una cama. Y esta mujer, que estábamos en la etapa más difícil de nuestra relación, como te dije, yo me había ido y me había divorciado, ya yo había vuelto a la casa y estábamos viviendo separados en lo secular, pero nos habíamos casado canónicamente por la Iglesia Católica, porque hace muchos años nos congregábamos en la Iglesia Católica y nos habíamos casado por ahí. Ese divorcio nunca se concretó. Pero sí ¿cómo decirlo? En la parte ya de lo que tiene que ver con la autoridad del hombre, sí ahí se dio un divorcio, la parte legal. Y estábamos ahí echando, como dicen, el pleito de tratar de estar juntos. Yo había regresado a la casa de haber vivido con otra mujer un tiempo. Pero el Señor me comienza a quitar la venda de los ojos. Y yo comienzo a ver a una mujer totalmente cambiada, una mujer que ya reflejaba a Cristo, que ya no era una mujer soberbia, era una mujer que ya estaba sometida para que se hiciera la perfecta voluntad de Dios. Entonces, a partir de ahí, cuando yo veo esto, es que yo digo, wow, aquí está pasando algo. Y yo recuerdo que desde mi propia cama, yo comencé por mi teléfono cuando estaba solo a llamar a esas mujeres y decirle, mira, yo no puedo continuar contigo, yo voy a restaurar mi matrimonio, no me vuelvas a llamar. Y comencé a borrar el teléfono. Todo lo fui borrando hasta que quedó una, que fue la que provocó el divorcio en la familia. Y recuerdo que pasaron unos 8 meses en ese proceso donde ya el Señor comenzó a mostrarme la gran mujer que yo siempre tuve a mi lado, y que por mi propia culpa y los maltratos y todas las situaciones en las que estuvimos, mi esposa estuvo como 4 o 5 veces al quitarse la vida, intento de suicidio. En 2 ocasiones yo estuve a punto de matar a mi esposa. En una ocasión, para que me firmara el divorcio, le tuve que estrangular. Wow. Yo la apunté con mi pistola, le puse la pistola en mi cabeza y 2 de nuestros hijos nos vieron. O sea, nosotros, te digo que era algo terrible lo que estaba sucediendo en nuestro hogar. Pero había un propósito marcado de Dios. Amén. Y ese propósito de Dios se tenía que cumplir sin importar lo que el diablo quisiera hacer en nuestra vida. Para que ahora ustedes hoy estén edificando muchas vidas. Porque yo sé que muchas vidas están ahora siendo edificados por ese testimonio. Amén, de no importa cuán disfuncional pueda ser la familia, cuántas situaciones se estén dando dentro, Dios puede restaurar tu familia, Dios puede cambiar a tu esposo, Dios puede cambiar a tu esposa, Dios puede cambiar a tus hijos. Y eso es lo lindo de poder luego escuchar la mano de Dios como obra de manera maravillosa a favor de los que creen y esperan en Él. Amén. Y tú sabes que como te decía, más o menos pasaron unos 8 meses en ese proceso, yo mirando el cambio de mi esposa y yo apartándome y alejándome de las calles. Recuerdo una época que yo salía de la casa y salía a juntarme con esa muchacha. Y no bien salía de la casa, de repente se me metía una ansiedad con devolverme a mi casa. Y yo andaba con un seguridad. En esa época yo usaba una persona que me acompañaba, porque yo cuando no conocía al Señor, yo entendía que ese hombre era el que cuidaba mi vida. Y yo no sabía que era el mismo Dios que me andaba cuidando siempre. Así es. Y él veía que yo me quedaba y me paraba a veces en la calle, en el vehículo, y me quedaba un rato pensando y después me devolvía a mi casa. ¿Por qué? Porque cuando yo salía para la calle, mi esposa, que ya era una mujer sumisa y que estaba en obediencia, se trancaba en su cuarto de guerra a decirle al Señor, Señor, túrbalo y haz lo que se devuelva para su casa. Para que tú veas el poder de la oración cuando una mujer o un hombre está sometido en obediencia.
Porque cuando ella no estaba sometida, ella oraba y la oración no pasaba del techo. Y esa es la obediencia, es ahí que está el poder de cuando una persona decide entregarle su vida por completo al Señor y permitir que Dios obre en su vida conforme a su voluntad. Esto dio al traste a que yo llegó un momento en que le pedí a mi esposa, me quiero volver a casar contigo. Pero no solamente se quedó ahí, yo le dije, yo quiero conocer al Dios que tú le sirves. Porque lo que estaba sucediendo en mí ya era tan fuerte que yo no podía con lo que el llamado que tenía de Dios era tan grande que no podía. Qué lindo. Visito la iglesia, ese primer lunes no di el paso de fe, pero hubo algo ese día que marcó mi vida y yo digo que la marcó para siempre, por la eternidad. Y es que cuando yo llego a esta iglesia, nuestro amado pastor, a quien amamos, Pastor Pedro Piñeiro, que tenía viendo a esta mujer y tratando con ella 7 años y medio, que ya no sabían cómo iban a lidiar con ella. Cuando este hombre me ve entrar a la iglesia, se mandó. Y a mitad del pasillo me alcanzó. ¿Y sabe lo que hizo? Me dio un abrazo tan grande y tan fuerte que yo sentí que no fue él que me abrazó, sino el mismo Dios que me recibió en su casa. Amén. Y ese abrazo marcó mi vida de tal forma que mira, hasta se me pararon los pelos ahora solamente de decirte esto, porque hay una presencia muy hermosa del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y a pesar de eso, no recibí al Señor ese lunes. Pero el siguiente lunes, cuando volví, el Señor me guardó una sorpresa y llevó una jovencita no vidente de una de las iglesias hijas, creo que la iglesia de Ato Nuevo. Y esa jovencita comenzó a adorar al Señor con una canción que se llama A tus pies. Y el Señor me guardó esa sorpresa y me quebrantó. Ese día yo no pude parar de llorar y ese día yo recibí al Señor y para la gloria de Dios, mi vida comenzó a cambiar de manera sobrenatural. Duré unos 4 o 5 meses apartándome poco a poco porque el Espíritu Santo va tratando poco a poco. O sea, no es de golpe. Amén, porque así cuando las es. personas reciben la palabra así de golpe y no es procesado, entonces a la primera situación que se presenta sale corriendo. Pero el Espíritu Santo me trabajó con mucha sabiduría y yo fui apartándome hasta que llegó un momento en que esa joven, yo mismo le pedí al Señor, quítamela porque con mis fuerzas no puedo. A la semana esa joven había salido de mi vida y al día de hoy, hace más de 5 años, nunca más he vuelto a saber de esa persona. Y si la veo hoy en día, la veré para predicarle la palabra. Pero ya con ningún tipo de intención que no sea eso, predicarle la palabra y tratar de conducir su vida a los pies del Señor. Qué bien, qué lindo, cómo el Señor obra, cómo nos va llevando en un proceso de santificación y purificación, y cómo el Señor usa instrumentos para su gloria, cómo el Señor usó tanto al pastor como a esta niña. A través de esta adoración, cómo pudo el Espíritu Santo moverse de manera especial y pudo conquistar el corazón del hermano, junto allá vamos a decir, algo que ya venía acumulándose de oración, intercesión a favor de su vida, de su esposa. Tú sabes que a través de este paso que yo di, desde que mis hijos comenzaron a ver el cambio en mi vida, una transformación de manera sobrenatural, un hombre que le gustaba tomar, un hombre que le gustaba fumar, yo fumaba habanos y de repente todo eso sale de mi vida. Al día de hoy le doy gracias al Señor que solamente tomo agua. El Señor me quitó toda la bebida, todo. No solamente me quitó las mujeres, sino me quitó todo mal hábito que podía haber en mi vida. Y al ver nuestros hijos esa transformación, todos ellos, uno por uno, comenzaron a tomar la decisión también de entregarle su vida al Señor. Y se fueron bautizando unos a unos, ellos por su propia voluntad, no porque nosotros le hayamos exigido nada. Y le doy gracias a Dios que fueron ellos mismos que tomaron la decisión, motivados por el Espíritu Santo también. ¿Para qué? Para que hoy los frutos que se están viendo en nuestro hogar es producto de que es una familia que ha sido quebrantada y es una familia que hemos estado siendo procesados por el Señor. Porque al día de hoy nosotros estamos siendo procesados. El Señor nos metió en un proceso de saneamiento total. Y le doy gracias a Dios, a pesar de lo duro que ha sido este proceso y que está siendo duro,
Pero le doy gracias a Dios porque en este proceso el Señor nos ha enseñado grandes cosas y nos ha hecho dependientes total de Él. Es lo más bonito, cuando tú dependes en todo lo que tú hagas en tu vida de Dios, todo lo demás está ya ganado, porque te sometiste a la voluntad de Dios y estás caminando bajo el propósito por el cual Él te llamó. Y eso es lo bueno de estar a los pies del Señor. Así es. Yo quiero mandarle un saludo a Raudis, que está ahí en sintonía con nosotros. Dice que, wow, que este testimonio está edificando mucho su vida. Y él dice que él sabe que muchas vidas están siendo edificadas, que es poderoso esto que están escuchando. Y así es que el Señor obra. Él nos llama y nos santifica, nos hace pasar por situaciones que a veces antes, a veces durante, pero siempre el propósito es glorificarse y hacernos bien a la postre y también con lo que hace en nuestra vida poder bendecir a otros. Amén. Mira, muy importante este punto para que no se nos quede. El perdón. Cuando yo me convierto al Señor, yo estaba muy emocionado por sentarme con mi esposa a pedirle perdón con nombres y apellidos de cada una de esas mujeres, incluyendo amigas muy cercanas de ella y familias. Y sabes que el Espíritu Santo no me dejó. El Espíritu Santo me retuvo por 6 meses. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses él estaba trabajando en el corazón de mi esposa, pero también estaba trabajando en mi corazón. Amén. Y estaba también creando en mí fruto de verdadero arrepentimiento. Y esto es un consejo que quiero darle tanto a los hombres como a las mujeres que están conectados y que yo sé que están siendo edificados. Porque temprano, mientras oraba, sentí de Dios que iba a ser de mucha edificación para muchas personas. Y que no solamente para los que están ahora conectados, sino que a través de ellos, de lo que están recibiendo, otros van a recibir. Pero es muy importante que tengan claro que el perdón tiene que ser un perdón genuino. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero es confesándolo y apartándose, siendo honestos y sinceros. Yo fui honesto con mi esposa y cuando nos sentamos a pedirle perdón, comenzamos a las 9 de la noche y terminamos a las 4 de la mañana, porque la lista era muy larga. Era mucho que tenía que pedirle perdón y luego yo tuve que escuchar también a mi esposa pedirme perdón. Y ahí fue cuando yo entendí el por qué el Señor permitió esos 6 meses para también sanar mi corazón. Amén. Y fue muy edificante y cómo a partir de ahí mi esposa y yo podemos tener situaciones, no somos una pareja perfecta, porque tampoco voy a decir que ya somos 2 ángeles, no. Pero no se pone el sol sobre vuestro enojo. Podemos tener diferencias, pero hemos aprendido a perdonarnos, a pedirnos perdón y a dejar las cosas atrás. Dejar lo que pasó ya pasó, vamos a seguir avanzando, porque grandes cosas tiene Dios para nosotros y no podemos por situaciones dejar que el propósito de Dios se vea destruido. Amén. Eduardo, se nos ha acabado el tiempo. De verdad que son tantas cosas que el tiempo nos resultó poco, pero ya te podemos tener en otro momento, en otra entrega, para que nos hable un poquito más. Le damos gracias al Señor por tu vida, por tu familia, por la obra maravillosa que Dios ha hecho en ustedes. Y también gracias a cada uno de los oyentes que están ahí escuchándonos. Yo sé que los 2 temas que traemos de hoy han sido de bendición para ustedes. Esperamos que nos sigan sintonizando martes y jueves a las 6 de la tarde. Y para que nos puedan seguir en Instagram, pueden encontrarnos como SIntegrar77. Allá vamos a subir este testimonio. Usted lo puede seguir escuchando y compartiendo. Muchas bendiciones. Le esperamos en la próxima entrega. Bendiciones. Bye, bye. Dios les bendiga a todos.